Este es Plutón, el noveno planeta desde el Sol. O al menos eso es lo que nos enseñaron en la escuela. Pero entonces, en 2006, cambiaron de opinión y decidieron que Plutón en realidad ya no era un planeta y que todos deberíamos simplemente olvidarnos de él. Nos subestimaron. Subestimaron a Plutón. Y afortunadamente para todos, un valiente grupo de científicos no se dejó intimidar por el ataque a la reputación de Plutón. Y en el mismo año en que nuestro amigo fue despojado de su condición de planeta, la NASA lanzó esta sonda, New Horizons, en una misión para investigar por primera vez de cerca y en persona al objeto anteriormente conocido como planeta. Lo que encontraron fue impactante. Estábamos equivocados sobre Plutón. Los responsables estaban equivocados sobre Plutón. Todos se habían equivocado, porque resulta que Plutón es mucho más de lo que jamás imaginamos. Puede que esta cosa no sea un planeta, pero es uno de los lugares más vibrantes y misteriosos de nuestro sistema solar. Ahora bien, quizás te estés preguntando, ¿por qué fue degradado Plutón de su condición de noveno planeta? Y aunque me gustaría decir que fue una gran conspiración, en realidad tiene más que ver con un cambio constante en la forma en que identificamos los objetos del sistema solar. Y esto lleva ocurriendo más tiempo del que crees. Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando la astronomía moderna estaba realmente comenzando a despegar, había como 20 planetas en el sistema solar, porque cada vez que alguien avistaba una nueva luna, o incluso un asteroide grande, lo declaraban un nuevo planeta. Y en algún momento esto tuvo que frenarse. Así que empezamos a desarrollar criterios bastante estrictos sobre qué califica y qué no califica como planeta. Y ese ha sido un proceso continuo desde entonces. En 1930, un astrónomo autodidacta y constructor de telescopios llamado Sally de Tombaugh fue contratado para investigar la existencia de un hipotético planeta X. Se creía que había algo extraño en las profundidades del sistema solar que estaba interfiriendo con las órbitas de Neptuno y Urano, algún planeta aún desconocido. Lo que Tombaugh encontró tras 10 meses de observación fue una tenue luz moviéndose lentamente por el espacio más allá de Neptuno. Había salido a buscar un nuevo planeta y por todos los indicios, eso fue exactamente lo que encontró. Aunque las reglas se habían endurecido desde el siglo XIX, en la década de 1930 todavía solo había 2 criterios generales para ser considerado planeta. 1. El objeto tiene que estar en órbita alrededor del Sol. Por eso las lunas no cuentan, porque orbitan planetas. Y 2. El objeto tenía que ser único en su ubicación. Por eso los asteroides no cuentan. Hay un montón de ellos en la misma ubicación general, que tienen un aspecto bastante similar. Según lo que podíamos ver en ese momento, Plutón cumplía los requisitos. Parecía ser el único objeto brillante en el lejano sistema solar. Desafortunadamente para Plutón, ese no era el caso. El gran cambio llegó en 2006, cuando actualizaron la definición planetaria para establecer que un planeta debe tener suficiente masa para despejar su órbita de otros objetos de tamaño similar, lo que significa que necesita ser el equivalente a una aspiradora cósmica, absorbiendo todas las rocas y el polvo errantes a su paso. Un planeta debe ser el amo de su dominio. Y resulta que Plutón no está simplemente navegando por algún vacío distante. En realidad, es solo un objeto más dentro de una enorme nube de material que se conoce como el cinturón de Kuiper. Es como el depósito de chatarra del sistema solar. Todo lo que no fue absorbido para formar el Sol, los planetas interiores con los gigantes gaseosos, acabó en un gran anillo en el exterior. Y Plutón ni siquiera es el objeto más grande del cinturón de Kuiper. Solo es el más brillante de la zona. Por eso lo vimos primero, y simplemente asumimos que estaba solo ahí fuera. Resulta que Plutón es uno de los objetos con mayor reflectividad del sistema solar. Los únicos planetas con un índice de reflectividad más alto son Venus y Júpiter, principalmente debido a su densa capa de nubes. Así que, desde la distancia, Plutón parece mucho más grande de lo que realmente es. Sin embargo, Plutón no pasa todo su tiempo mezclado en el cinturón de Kuiper. En realidad, tiene una órbita bastante extraña, con una forma oval muy pronunciada que a veces lo acerca mucho más al Sol que Neptuno, llegando a una distancia prácticamente igual a la de Urano. Además de eso, la órbita de Plutón está inclinada. Prácticamente,
todo lo que orbita el Sol está en un plano plano, como un disco. Pero la órbita de Plutón está inclinada 17 grados con respecto a ese disco, así que casi siempre está por encima o por debajo de nosotros. No es que lo notáramos mucho, porque Plutón tarda 248 años en orbitar el Sol. Así que, por todo eso, Plutón definitivamente no es un planeta, pero sí es raro. Y las cosas raras pueden ser realmente fascinantes, que es la razón por la que los ingenieros de la Universidad Johns Hopkins construyeron la sonda espacial New Horizons, para ver hasta qué punto podía llegar esa rareza. Y casualmente, la NASA lanzó New Horizons el mismo año en que todo cambió para Plutón. El mayor desafío a superar era la distancia. Plutón está muy lejos, y no queremos esperar eternamente. Así que tomaron esta sonda New Horizons, relativamente ligera, que solo pesaba unos 450 kilogramos, y la colocaron sobre el cohete más potente disponible en ese momento, un Atlas que, equipado con 5 propulsores laterales adicionales, que generaban alrededor de 900.000 kilogramos de empuje. New Horizons abandonó la Tierra a toda prisa. En solo 9 horas, ya estaba pasando junto a la Luna. Eso es aproximadamente 10 veces más rápido que las misiones Apolo. Tras apenas un año en el espacio, la sonda se aproximaba a Júpiter. La NASA aprovechó la oportunidad para probar el sistema de imágenes. New Horizons tomó estas fotografías de Júpiter y sus lunas, incluyendo esta toma de un volcán en erupción en la luna Io. Pero la verdadera razón para pasar tan cerca de Júpiter era usar la gravedad del gigante planeta como una onda para ganar aún más velocidad y seguir directamente hacia Plutón. Aún así, este sigue siendo un viaje largo. Incluso con el impulso gravitacional, tardó otros 8 años en atravesar el sistema solar exterior. A medida que New Horizons se acercaba a Plutón en 2015, comenzó a tomar las primeras imágenes. Vemos 2 puntos brillantes de luz en la distancia que empiezan a acercarse poco a poco a medida que pasan los días. Ese es Plutón y su luna más grande, Caronte. Estos dos tienen una relación interesante. Caronte tiene aproximadamente la mitad del tamaño de Plutón y orbita muy cerca, a menos de 20.00006 $. Para ponerlo en contexto, nuestra propia luna está a casi 400.000 kilómetros 06. Esta estrecha relación entre dos objetos de tamaño similar crea un extraño tipo de bloqueo de marea, donde solo un lado de Caronte siempre mira hacia Plutón, igual que nuestra luna, pero también solo un lado de Plutón siempre mira hacia Caronte. Así que si estuvieras de pie en el lado opuesto de Plutón, nunca verías la luna, y si estuvieras en el lado cercano, siempre la verías en el mismo lugar exacto. Además, como Caronte es tan grande, en realidad no orbita alrededor de Plutón. El centro de masa entre los dos objetos termina en algún punto intermedio. Por eso parece más bien que orbitan alrededor de un punto en el espacio vacío. Eso llevó a algunos a teorizar que giraban alrededor de un mini agujero negro, pero es simplemente la gravedad comportándose de forma extraña. Sin embargo, observar el ballet cósmico de Plutón y Caronte fue solo el comienzo. A medida que New Horizons se fue acercando, empezó a tomar las primeras fotografías reales de la superficie de Plutón. Y esto es lo que vio. Si esperabas una gran bola azul de hielo, esto no es eso. Plutón es una mezcla diversa de rojo intenso, azul pálido, blanco, amarillo y naranja quemado. El primer rasgo distintivo identificado en Plutón es esta gigantesca forma de corazón de color pálido. Está creada por llanuras bajas de hielo. Y lo que resulta verdaderamente interesante aquí es que cada lado del corazón tiene su propio carácter único. El lado más cercano a la cámara de New Horizons es liso y plano. A esta zona la llamamos Sputnik Planitia. Para dar una escala, tiene aproximadamente el tamaño de Texas. Y lo que hace que esta área sea tan impresionante es que no está marcada por cráteres de impacto de asteroides, lo que significa que es una región en constante cambio. La superficie aquí está activa y cualquier imperfección es rápidamente borrada. Alrededor del borde superior del corazón, vemos emerger algunos patrones muy interesantes. Estas líneas están creadas por el movimiento de glaciares que descienden desde las montañas del altiplano hacia la llanura congelada. Y esto nos dice que Plutón no está hecho de hielo, tal como lo conocemos. Aquí, lejos del Sol,
la temperatura cae a 229 grados C. Hace tanto frío que el hielo de agua sería demasiado duro y frágil para formar glaciares en movimiento. Así que lo que hemos deducido es que la superficie de Plutón está compuesta principalmente de hielo de nitrógeno. Nuestra propia atmósfera es de base nitrogenada, es la mayoría del aire que respiramos. Y probablemente conozcas el nitrógeno líquido, ese fluido burbujeante que congela todo lo que toca. Ahora imagina qué tan frío tendría que hacer para congelar el nitrógeno sólido. Eso es Plutón. Si hacemos zoom sobre Sputnik Planitia, puedes empezar a ver estas líneas en el hielo, que forman una variedad de formas poligonales. Esas líneas están formadas por corrientes de convección, que es el calor que sube a través de la superficie de Plutón desde su núcleo. Ese calor hace que el hielo se derrita. Y solo porque estamos aquí en el vacío del espacio, es imposible que exista líquido, ni siquiera nitrógeno líquido. Lo que ocurre entonces es un proceso llamado sublimación, que es cuando un sólido pasa directamente a gas. Ese gas asciende, y en realidad crea una atmósfera sobre Plutón. No es una atmósfera densa, flota sobre la superficie, y se forma en capas de niebla fina, pero se extiende muy alto hacia el espacio, porque Plutón tiene una gravedad bastante mínima para retenerla. La presión superficial en Plutón es probablemente alrededor de 1.000.000 de veces más débil que en la Tierra. O al menos, ese era el estado en que se encontraba cuando New Horizons pasó por allí, que fue durante el período en que Plutón estaba en las profundidades del cinturón de Kuiper. Pero sabemos que se mueve en esa extraña trayectoria elíptica. Hay momentos en que Plutón está mucho más cerca del Sol, y durante esos periodos la sublimación aumentará, y la atmósfera de Plutón podría incrementarse hasta alcanzar una cuarta parte de la terrestre, lo que es 3 veces la presión superficial de Marte, y podría incluso ser suficiente para permitir que se forme nitrógeno líquido en Plutón. Centrando nuestra atención en otro llamativo rasgo superficial de Plutón, esa profunda mancha de color rojo sangre, que se extiende desde el lado izquierdo del corazón. Esta región se conoce comúnmente como Cthulhu Macula, en honor al horror cósmico de H.P. Lovecraft, aunque el nombre técnico es en realidad Regiao Bellen. De cualquier manera, ¿qué la hace tan roja? La teoría principal es que el color lo producen los tholins, compuestos orgánicos creados por la radiación solar que impacta sobre el metano y el dióxido de carbono presentes en la atmósfera de Plutón. Una vez que esas moléculas son irradiadas a fondo, se agrupan, se vuelven rojas y caen a la superficie como nieve radiactiva. Y puedes ver rastros de ese rojo salpicado por la superficie, lo que ayuda a ilustrar ese flujo de hielo, gas y potencialmente líquido que transporta los tholins por todo Plutón. Ahora, un aspecto menos visible, pero igualmente fascinante de Plutón, es su gigantesco volcán de hielo, Dopplerite Mons. El volcán tiene unos 5 km de altura y 150 kilómetros de ancho, y entra en erupción con una mezcla lodosa de agua y metano. Este no es el único criovolcán de Plutón, simplemente es el más grande, y no sabemos con qué frecuencia hacen erupción, pero sí sabemos que el proceso volcánico aquí sigue siendo relativamente activo. Por muy ancho que sea Dopplerite Mons, solo hay un cráter de impacto visible en toda su superficie. Así que sabemos que no es una estructura antigua. Se renueva con frecuencia, o al menos con relativa frecuencia, en la escala temporal cósmica. Así que podría entrar en erupción cada pocos millones de años. Pero, ¿de dónde viene el lodo? Bueno, ahí es donde Plutón se vuelve aún más misterioso. Puede que te hayan enseñado en la escuela que este sería planeta, era solo una gran bola de hielo, pero no lo es. La evidencia recopilada por New Horizons sugiere que el núcleo de Plutón todavía está caliente, y eso significa que bajo la superficie debería haber una gruesa capa de agua líquida. Esta es la misma composición que esperamos encontrar dentro de las lunas heladas de los gigantes gaseosos, como Europa de Júpiter o Titán de Saturno. Esperamos que el calor interior de esas lunas sea generado por la poderosa fuerza gravitatoria de su planeta cercano. Sin embargo, no tenemos realmente una explicación de dónde viene el calor de Plutón. En los primeros años del sistema solar, todo estaba caliente. Será como una fiesta cósmica con una joven estrella ardiente, rodeada por una densa nube de roca, gas y metal que chocaba, se fragmentaba y se fusionaba constantemente en planetas y lunas. Era un caos total. Pero entonces todo comenzó a calmarse.
Y que sepamos, los objetos más pequeños tienden a enfriarse más rápido que los grandes. Y Plutón es muy pequeño y está allá afuera en un lugar muy frío, pero sigue caliente por dentro. Y luego está Caronte. Esta es probablemente nuestra mejor explicación para la rareza general de Plutón. Debido a que son tan similares en tamaño, no tiene mucho sentido que Caronte hubiera sido atraído hacia la órbita de Plutón y se hubiera quedado allí. Probablemente chocaron en algún momento del pasado distante. Y en lugar de romperse o fusionarse, quedaron atrapados en este combate orbital. La energía de esa colisión y la fuerza gravitatoria entre ambos habrían inyectado nueva vida en Plutón. Lo interesante es que la distintiva forma de corazón en Plutón está ubicada en el lado opuesto a Caronte. Probablemente eso no sea una coincidencia. Y puedes ver ese mismo depósito rojo de Tollens en Caronte, que probablemente sea causado por erupciones de volcanes de hielo en Plutón lo suficientemente violentas como para escapar de la mina Taras, débil atracción gravitatoria, y disparar Tollens al espacio que finalmente son atraídos por Caronte y se acumulan en su polo norte. Lamentablemente, las imágenes que hemos estado viendo hoy probablemente sean las últimas fotografías tomadas de Plutón en nuestra vida. La NASA ha dirigido su atención hacia lugares más cercanos y conocidos del Sistema Solar: Titán, Europa, Venus y Marte. Como resultado, ni siquiera existe el comienzo de un plan para una New Horizons segunda parte. Pero aún queda un viaje increíble por delante para la sonda New Horizons original. A la velocidad a la que viajaba, el encuentro con Plutón duró solo unos pocos días antes de que pasara de largo y se adentrara más en el cinturón de Kuiper. Recuerda que Plutón es solo el objeto más brillante y visible allá afuera, pero eso no significa que sea el más grande, ni siquiera el más extraño. New Horizons está ahí fuera en aguas inexploradas, descubriendo cosas raras, pero eso probablemente sea todo un video aparte.